Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un vídeo de FK Journey que yo creo que a mucha gente le va a gustar, que es el de la lista de deseos. ¿Vale? Voy a explicar, ahora que tenemos muchos más personajes, qué personaje incluiría yo, para qué podrían servirnos y más o menos en qué sentido, qué uso, ¿no?, le podríamos dar a estos personajes. Vale, entrando en materia, la lista de deseos se puede organizar de muchas maneras, ya que no solo podemos conseguir personajes en la lista de reclutamiento global y épico, sino que también los podemos conseguir, por ejemplo, en el Emporio. ¿Vale? Si nos vamos atrás, podemos comprar personajes en la tienda onírica y en la tienda de la arena. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto a veces nos va a facilitar las cosas a la hora de seleccionar ciertos personajes o priorizar ciertos personajes. ¿Ok? Entonces, entrando en materia, esta lista de deseos es la que yo actualmente estoy sacando. ¿Vale? ¿Es la que yo recomendaría actualmente? No del todo. O sea, yo aquí haría cambios, pero más o menos voy a ir facción por facción y voy a más o menos explicar qué personajes son los que pondría. ¿Vale? Por ejemplo, los portadores de luz de aquí no cambiarían nada. Sencillamente porque Bala y Temesia me parecen muy, muy, muy buenos. O sea, Bala sirve para arena. Temesia sirve para el onírico e incluso para arena. ¿Vale? Y de aquí dentro, el siguiente que priorizaría sería Rowan. Pero Rowan se puede comprar en la tienda. Cassidy se puede comprar en la tienda y Atalanta se puede comprar en la tienda. Entonces, por ese motivo, no las pondría en la zona de selección, ¿vale? Después tendríamos en el Ostiera los dos personajes que yo más priorizaría, sería Marily y Cory, porque a la hora de Onírico son los dos mejores personajes, seguidos de Lucius. Lucius hay, creo, un personaje, perdón, un boss en el que va bien, que creo que es el Oso Alfa. En el Oso Alfa Lucius va medianamente guay. Y después de los otros cuatro, yo creo que iría Mirael. Y después iría tal vez Valen y Walker. No lo sé. O sea, es que estos tres personajes actualmente, incluso Mirael, no tienen una pareja clara. ¿Vale? Estos cuatro personajes actualmente no tienen una pareja clara. Y fijaos que yo no los estoy sacando copias para el Paragón, a pesar de que los tengo ya maxeados. ¿Vale? Dicho esto, vamos a pasar con los torturadores. Y esta vez vamos a empezar por los tier A. En este caso, mis prioridades que yo pondría aquí sería Odi y Coco. O sea, yo pondría estos dos personajes, Odi y Coco. Incluso se podría poner a Kruger, sí, pero no es un personaje que yo priorizaría, ¿vale? Depende ya si queréis ir más a onírico o si queréis ir más a arena, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero para mí, por ejemplo, estos dos es la pareja ideal para onírico, ¿ok? Después tendríamos a Alsa y Shakir, pero yo aquí, por ejemplo, metería a Smokey. Entonces, tendríais que elegir entre Alsa y Shakir, que yo, en mi parecer, elegiría a Smokey y Alsa, ¿vale? Yo dejaría fuera a Shakir y escogería a Alsa. ¿Por qué? Sencillamente porque hace muy buen trabajo con personajes de CC, como pueden ser personajes de la zona de salvaje, que ahora veremos a continuación. Con lo cual, priorizaría a Alsa porque es muy buen personaje contra las facciones de salvaje. Y actualmente la facción de salvaje es la más priorizante en arena. Con lo cual, Alsa para arena y estos tres personajes nos servirían para onírico. Smokey, Coco y Odi nos servirían para el reino onírico y nos vendría muy pero que muy bien. E incluso Coco, para ciertas cosas de arena, nos vendría muy guay. ¿Vale? Después de Coco y Smokey, perdón, de Coco y Odi, ¿quién pondría? Yo pondría a Antandra y pondría o a Kruger o a Soren, ¿vale? Dependiendo más, si queréis ir más a onírico, ponéis a Kruger. Si queréis ir más a arena, pues ponéis Antandra o Soren, ¿vale? En el caso de los S, ¿quién pondría? Pues yo creo que pondría a Shakir, seguramente. Y seguramente pondría a Riz. Y por último, yo creo que pondría a Lumont, porque actualmente no tiene demasiados combos, no tiene demasiados parejas de baile. Sí es verdad que tiene una compo con Alsa, que más o menos va guay. Pero, por ejemplo, la cosa es que Brutus, si mal no recuerdo, Brutus se puede comprar en la arena y Lumont también. Con lo cual, por ese motivo, no los pongo. ¿Vale? Por eso priorizo antes Shakir o Riz porque no se pueden comprar en la arena. ¿Vale? Obviamente, que se puedan comprar en la arena o no, priorizan mucho. ¿Por qué? Porque son copias que al final las podéis conseguir. Entonces, si te toca una copia que al final puedes comprar, pues es mejor que te toque una que sea menos accesible. Como es el caso, por ejemplo,
de ahora de los salvajes, ¿no? De los salvajes, por ejemplo, tanto Eiron como Florabelle serían mis dos opciones 100% hasta que salga Lily May, ¿no? Y veamos lo buena que es. Pero por ahora yo pondría estos dos personajes. ¿Por qué? Porque estos tres personajes se pueden comprar en la arena muy fácilmente. Y en el caso de los A, yo 100% pondría a Arden, ya que en arena cumple muy bien. Y después yo ya dudaría entre Ulmus o Damian, ¿vale? Yo ya aquí dudaría qué personaje iría, ¿vale? Yo por ahora me estoy sacando a Ulmus, aunque Damian es un muy buen personaje en cuanto desbloqueáis su arma. Sobre todo a más 5. Después tendríamos a Zoran y a Carolina en el caso de los personajes de aquí. De los zombies. Ah, por cierto, se me ha olvidado. Hewin y Granny las pondría por delante de Brion, porque actualmente Brion no tiene ningún combo. O sea, no tiene ningún combo especializado, ¿vale? Tiene un combo de burst, pero ya está. O sea, no hay demasiadas combos. En cambio, por ejemplo, Granny y Hewin las podéis poner en Arena Suprema. Sirven en muchas más situaciones. Y aquí yo pondría a Damian y Parisa como después, ¿no? Como secundarias. E incluso iría tal vez a Arden y Damian y después iría a Ulmus, Parisa. Ya depende de si necesitáis más un support, si necesitáis más un tanque. Depende mucho más, ¿no? Pero, en cierta manera, priorizad, yo creo, estos 4, ¿vale? Voy a pasar ahora con los zombies, en el cual mucha gente prioriza sacar Zefia, aunque yo no lo recomiendo. Yo recomendaría sacar tanto Zoran como Carolina, sencillamente porque Zefia e Igor se pueden sacar en la tienda de la arena. Y el problema que tenemos aquí, por ejemplo, es que Zefia, en cierta manera, no gana demasiado con su Supremo Plus. Entonces, un caso que yo siempre suelo recomendar con Zefia es dejarla en Mítico Plus / Supremo, ¿no? Y ya a partir de ahí centrarse en otros personajes. No es un personaje que gane demasiado o que sea demasiado poderoso en ese caso, aunque obviamente sigue teniendo sus utilidades. Yo actualmente en la Arena Suprema la estoy usando y bueno, pues me está dando buenos resultados, ¿vale? Y en el caso de los Sam, yo creo que Salacer sería uno de los que menos priorizaría, teóricamente. Ojo, que menos lo priorizaría no significa que sea malo, significa igual que los otros personajes que actualmente pues, no tienen parejas o no tienen personajes con los que coordinarlos y con lo cual tienen menos valor, ¿vale? Yo creo después iría Niru, ¿vale? Aunque Niru sí es verdad que antes de tener el arma es un personaje muy malo, pero una vez le desbloqueáis el arma, que puede tirar la ulti al instante de que empieza el combate, gana muchísimo el personaje, pero yo creo que Sylvina y Viperian os van a aportar mucho más que Niru y Salacer, ¿vale? Yo creo que estos dos personajes los priorizaría por encima de todo, ¿vale? Aquí voy a cancelar todas las cosas. Y entrando en materia, he mencionado mucho las tiendas, ¿no? Las tiendas oníricas y la tienda de arena. Consejos para la tienda onírica y consejos para la tienda de la arena. Esperaos y guardar más o menos medallas, sobre todo si estáis cerca de que os salga un pity. Yo, por ejemplo, aquí estoy muy cerca de que me salga aquí un personaje, entonces, y aquí igual, por ejemplo, aquí antes estaba muy cerquita, me salió el personaje y ya más o menos supe a qué voy a ir. Pero vosotros, por ejemplo, mi recomendación es eso, esperad y id comprando los personajes, porque al final tenéis 30 días y hasta que no pasen 30 días no se os va a resetear los personajes, con lo cual comprarlos con cabeza, o sea, no pasa nada porque los compréis el día 30, que los compréis el día 1 o que los compréis el día 15, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor os sale una Hewin porque la tenéis puesta y compráis una, pero es que a lo mejor os vuelve a salir otra Hewin y os vuelve a quedar una Hewin con un pico, ¿vale? Entonces tened esas cosas en cuenta, porque a mí me ha pasado de quedarme con un personaje de pico y la verdad que sienta súper mal, ¿no? O que ya habéis comprado una Hewin, os vuelve a salir otra, compráis otra Hewin y os vuelve a salir otra. Y ya no tenéis más Hewin que comprar, por ejemplo. Entonces, hay veces que os va a valer mucho más la pena esperaros un poco, ¿vale? Y lo mismo para la tienda onírica. Para la tienda onírica, personajes que yo priorizaría en la tienda onírica, yo diría Marilee, Corin y Odi, ¿vale? ¿Por qué esos tres personajes en concreto? Sencillamente porque si compráis personajes que no os vayan a beneficiar en el reino onírico, no vais a poder seguir aumentando la bola de nieve. Ejemplo, si yo compro Marilee y Marilee me garantiza un puesto alto en el onírico, lo que voy a hacer es conseguir más gotitas de reino onírico, ¿vale? Voy a conseguir más fragmentos y gracias a conseguir más fragmentos voy a poder comprar otros personajes. Con lo cual, no os preocupéis por gastar vuestros fragmentos de reino onírico en otros personajes,
antes que los que son buenos realmente en onírico. Para mí serían esos tres, que serían Marilee, Odi y Corin, ¿vale? Quitando la tienda, ¿no? De onírica. Después de esos tres, pues yo recomendaría Arden y a Damian, ¿vale? Para sacaros un buen combo de arena, ¿vale? E incluso Sylvina puede venir muy pero que muy bien para arena. El resto de personajes ya será vuestra elección, pero para mí os diría que priorizaréis esos personajes porque os van a dar muy buen rendimiento, tanto en onírico y después los otros en arena, ¿vale? Dicho esto, Mako, ¿cómo podemos ir a por los personajes que nosotros queramos? ¿Cómo podemos ir a por esos personajes más ansiados, ¿no? Porque imagínate, es que a mí no me están tocando Marilis, o es que a mí no me están tocando ningún Corin, es que a mí no me ha tocado ningún Arden, no sé, por poneros. ¿Qué hago? Vale, pues si os vais aquí a la tienda de reclutamiento épica, sobre todo cuando vayáis a hacer el laberinto arcano, os van a dar, creo que son 30 cartas de esto, que es un montón, es un porrón. O en caso de que tengáis la Gaceta Premium, pues podéis hacer, por ejemplo, como yo. Yo lo que hago, por ejemplo, es que cuando me quedan muchos aquí para el pity, o sea, cuando me quedan muchos héroes, aún muchas tiradas para sacar el pity, lo que hago es que intercambio todos los personajes de tier S, los intercambio por personajes de tier A. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? ¿Vale? Mucha gente sabe que si tú pones un personaje en la posición de un personaje de tier S, te van a dar 5 cartas. Vale, pero aquí vamos a hacerlo a la inversa. Aquí lo que vamos a hacer es denegar las tiradas de los personajes de tier A para que solo nos salgan personajes de tier A que nosotros queramos. Y Mako, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Como podéis ver, actualmente aquí hay 8 personajes de tier A, 2 de cada facción. Ok, y tenemos 5 huecos de personajes de tier S. Perfecto. ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a nuestra lista de deseos y vemos qué personajes tenemos aquí. Y de los 8 personajes que tenemos aquí, vamos a seleccionar 3. 3 que más queramos. Por ejemplo, digamos que yo quiero mucho a Marilee, a Corin y a Odi, porque justamente os he dicho que son muy buenos para onírico. Vale, ¿qué podéis hacer? Pues muy sencillo. Ponemos en la lista de deseos de reclutamiento los personajes que no sean Marilee, Corin y Odi, que en este caso pues va a ser Ulmus, un momentito, Ulmus, Arden, Arden, vamos a poner a Sylvina, vamos a poner a Viperian y vamos a poner a Kruger, que es el otro personaje que tenemos. Una vez guardemos esto y nos vayamos a la reserva de premios, cuando salga un tier A, solo va a poder ser Marilee, Corin o Odi. Y diréis, Mako, ¿y qué pasa si me toca un personaje antes de Pity? No me va a tocar un tier S. Sí, es cierto, no te va a tocar un tier S, pero te van a tocar 5 copias de un personaje y aún así los vais a seguir queriendo. ¿Qué podéis hacer esto para minimizar la casualidad de que os salga un pity? En vez de tirar personajes de 10 en 10, tirad las tiradas de una en una. Y cuando os estéis acercando, que os quedan a lo mejor 5 tiradas, 10 tiradas para que os salga el pity, ahí volvéis a cambiar a los personajes de tier S, que es lo que yo había hecho antes, y así podéis, en cierta manera, ir a por los personajes que más queráis, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues lo que hemos hecho es ir a por estos 3 personajes, como podéis ver. Entonces yo cada vez que tiro una carta y me salga una lucecita morada, sé que va a ser o Marilee, o Corin, o Odi. No va a poder ser ninguno de los otros 5. Entonces, esto es una cosa que he estado haciendo yo mucho, sobre todo ahora que me he estado acercando mucho al Paragon. Sencillamente, por ese motivo, fijaos aquí en el inventario, fijaos que tengo 36 Marilis, tengo 20 Damians y 30 Arden. ¿Por qué? Ya estáis viendo qué personajes he estado priorizando en las cartas épicas. Fijaos que he puesto a Marilee, a Arden y a Damian para ir sacándolos. Entonces, en cierta manera, es una manera muy, pero que es muy buena si habéis obtenido cartas épicas y queréis sacar un personaje de tierra muy fácil. Esta es la manera que tenéis que hacerlo, ¿vale? Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de estos pedazos de vídeos que subo siempre. Y como siempre digo, un saludo, chao, chao, hasta la próxima, adiós.